Jaime Martínez Veloz, gracias por tomarme la llamada esta mañana y buenos días. No, al contrario, Carmen, con muchísimo gusto. No puedo entender tu visita al profesor Patistán de no ser en este contexto de inminencia de una resolución judicial que va a implicar la libertad o no de Alberto Patistán. Jaime. Sí, indudablemente es un momento muy importante. Sí, naturalmente hay una coyuntura que nos obliga a tomar una decisión de esta naturaleza, pero no es la única acción que hemos venido realizando. Pudiéramos decirte, Carmen, que es de alguna manera una última expresión de un conjunto de acciones que hemos venido desarrollando junto a la defensa del profesor Patistán, en todo este proceso donde la Corte iba a definir si reasumía o no la competencia del caso. Estuvimos acompañando a la defensa, visitando a los magistrados, junto con los familiares del profesor Patistán, haciéndoles ver, esgrimiendo nuestros argumentos de por qué la necesidad de que, en ese caso, la Corte resumiera la competencia, reabriera el caso. Eso también nos sirvió para revisar el asunto a fondo. Vimos que la resolución emitida por la ministra Olga era una resolución que no solamente atendía la forma del asunto, sino el fondo. Es decir, la propia ministra nos señala que ella estaba convencida en su resolución de la inocencia del profesor Patistán. Es decir, hay un conjunto de elementos, tanto en personalidades, funcionarios, ministros, organizaciones de la sociedad civil y de las comunidades indígenas, que te hablan de la inocencia del profesor Patistán. Y que además yo creo que es un caso emblemático cuando hace pocos días, no sé si te darías cuenta, que la Comisión Nacional de Derechos Humanos declara que hay casi 8.500 indígenas presos por procesos insustanciales, injustificados. O sea, creo que este es un asunto que la nación debe de verlo en forma plena, asumirlo y revisar cuando hay procedimientos que son injustos y que tienen que revisarse, reformularse, replantearse para evitar que se puedan seguir sucediendo este tipo de injusticias que tanto lastiman a la sociedad mexicana y a los pueblos indígenas en particular. Jaime Martínez Veloz, dentro de las cosas que están en torno al caso Patistán y a las complejidades judiciales que involucra lo que va a resolver el tribunal, no solo porque, bueno, desde luego va de por medio la libertad de este profesor Patistán que lleva 13 años en la cárcel desde muchos puntos de vista de forma injusta, sino lo que podría crearse como precedente para el Poder Judicial por los criterios, por los elementos de resolución que propone su defensa. El abogado Leonel Rivero ha planteado para que se considere este recurso legal de reconocimiento de inocencia un conjunto de cosas que al Poder Judicial deben costarle trabajo por las implicaciones que tendría precisamente poderse revisar con criterios judiciales que se habrían establecido después de la sentencia, un caso en donde la sentencia ya está dictada. Ese me parece que es el meollo de la dificultad para el Poder Judicial de aceptar el recurso que está en manos del tribunal en este momento. Sin poder afirmarlo, yo sí creo que hay mucho de eso, Carmen, porque además no hay que olvidar que se produjo una reforma al artículo 1 constitucional en el año 2011. Correcto. Que también incorpora una serie de criterios en donde los tratados internacionales y las normas asumidas por nuestro país obtienen rango constitucional. En este caso, por ejemplo, el convenio 169 de la OIT ya no solamente es ley, sino ya tiene un rango constitucional. Y naturalmente esto obliga a replantear una serie de esquemas con los cuales se había venido prefigurando este tipo de sentencias y que forzosamente tendrán que revisarse. Y yo digo, bueno, si nuestro país, y hablamos de modernizarnos, hablamos de estar a la altura de las normas internacionales, ¿cuál es el problema para que lo asumamos a plenitud cuando estos temas van a beneficiar a un conjunto de ciudadanos mexicanos, de ciudadanos y ciudadanas mexicanas? Entonces, naturalmente creo, sin poder afirmar categóricamente lo que tú nos dices, que sí es un elemento que está jugando. No pudiéramos
desligarlo de un asunto de esta naturaleza cuando creo que puede sentar un precedente para otros casos. Sin la menor duda, Jaime Martínez Veloz, el problema radica en que efectivamente se llega a tal punto judicial con esta connotación, con esto que iría de por medio para el propio Poder Judicial, trascendiendo al propio caso Patistán, que la libertad de Patistán está en este filito de posibilidad para lo que serán los próximos días. No sabemos cuándo el tribunal resuelva, pero no tardará, por lo que se sabe, en resolver el tema. Y queda abierta la posibilidad o la idea, Jaime, de que estando frente a un caso tan conocido, tan documentado, tan investigado, tan señalado como un caso de injusticia, de un encarcelamiento que desde luego tiene que resolverse de otra manera, y quedando atrapado en la situación judicial que aquí medianamente tú y yo podemos comentar, que los expertos lo han analizado muy ampliamente, si el tribunal determina que no procede este reconocimiento de inocencia que tiene que resolver, entonces queda la puerta a que Patistán se quede en la cárcel, o bien que se haga uso de una figura que le correspondería al presidente de la República, y tú, en tu calidad de representante de él como comisionado para el diálogo de los pueblos indígenas, que es la amnistía, Jaime. ¿Está en la mente del presidente Peña Nieto, en tu mente y en la posibilidad para el caso Patistán de otorgarle una amnistía? Mira, nosotros hemos planteado primero la necesidad de desahogar este procedimiento que tenemos enfrente. Sabemos las dificultades y todo lo que tú has señalado, me parece que es pertinente resaltarlo, porque puede hacerse presente la posibilidad de que se ratifique la sentencia condenatoria en contra de Profesor Patistán. Existe, sin duda. En estas condiciones, yo te quiero decir que nosotros, en lo personal, yo ya le he planteado el tema a mis superiores de buscar explorar todas las posibilidades. ¿Tus superiores es el presidente de la República? El secretario de Gobernación, y esto lo he platicado con el secretario de Gobernación y con el subsecretario de Gobernación. ¿Y qué te dicen tus superiores? No han estado cerrados al tema. ¿De la amnistía? Pero sí me han planteado la necesidad de que agotemos esta instancia. Si no hay una actitud, como es uno de los temas que pudiéramos decir que es de los primeros que platiqué con ellos al inicio de construir esta posibilidad de avanzar en este proceso de diálogo, el tema de Patistán naturalmente no puede soslayarse, no puede dejarse de lado. Es decir, yo te diría, no hay posibilidad de avanzar en ningún terreno de la posibilidad de la construcción de ningún acuerdo si el profesor Patistán sigue injustamente preso. Entonces, tenemos que agotar todos los recursos que estén a nuestro alcance, ninguno, ya Jaime, sea en el Poder Judicial o en el Poder Ejecutivo. En este caso, bueno, por eso te pregunto de la amnistía, porque para el Ejecutivo ya no hay ningún recurso sino esperar, y tú no tendrías atribuciones para incidir en el Poder Judicial. Tú, como yo y como cualquiera, estamos observando lo que el Poder Judicial determine. No entiendo que estés tú tratando de influir en la decisión judicial. No podrías y no deberías. Claro. Entonces, lo que queda es esperar, y por eso te pregunto, si el tribunal dice, se ratifica la sentencia condenatoria contra Patistán, por las razones que sean y la argumentación que dé o lo que de por medio haya, entonces, y solo entonces, queda la posibilidad de que el presidente diga amnistía. Por eso te pregunto, si está en la mente del presidente de Gobernación y tuya esa posibilidad, esa herramienta legal que podría utilizarse para la liberación de este indígena profesor Patistán. Este tema ya lo pusimos en la mesa. Naturalmente habría que tener también el cuidado, y lo he platicado con los abogados del profesor Patistán, de que se tendría que construir un acuerdo que fuera naturalmente satisfactorio para todos, ¿no? Que no fuera una actitud unilateral, impositiva, y que pudiera generar también desencuentros. O sea, este tema... O sea, tiene que haber el acuerdo de Patistán para que la amnistía se ofrezca, se dé. Exactamente. Entonces, tendríamos que construirlo con mucho cuidado, pero es un tema que ya lo pusimos en la mesa. Y hablaste del tema... No podemos excluirlo. No, desde luego, pues es la última puerta, por cierto, Es el resolutivo del tribunal,
Y si el tribunal dice no, se queda en la cárcel, la única puerta hasta donde puede entender cualquiera es la amnistía para la liberación de Patistán. Por eso que lo hayas hablado como uno de los primeros temas en tu encargo con el gobierno federal me parece lógico, y además has dicho, lo acabas de mencionar otra vez, que si no se resuelve la liberación del encarcelamiento injusto, la palabra es tuya, de Patistán, pues no prosperará ningún otro proceso de diálogo con los pueblos indígenas y particularmente con los chiapanecos. Por eso, importante que nos digas que lo has hablado con el gobierno federal y que te han pedido que explores lo que no puedes explorar. Te han pedido en todo caso que esperes y que a partir de ello ustedes analicen si es posible o no la amnistía, en donde tendría que ir de la mano de una aceptación de él, de una amnistía, lo cual, como podemos apreciar, Jaime, no es un tema fácil para alguien que lleva 13 años en la cárcel diciendo yo no cometí estos asesinatos. Claro. Sí, no es un tema sencillo y gravita sobre un conjunto de factores que trascienden al propio profesor Patistán, y donde naturalmente pues ayer platicamos con él, está totalmente claro de su inocencia, de su lucha y que nosotros compartimos, porque además para nosotros esto no es desconocido, sobre todo, Carmen, cómo se producen los hechos, en qué momento, previo a las elecciones presidenciales del 2000 y previo a las elecciones también del gobierno del estado de Chiapas, nosotros vimos en todo el proceso de negociación, cuando avanzábamos un pasito, siempre había una provocación enfrente que intentaba echar abajo lo que avanzábamos en la construcción de acuerdos. Entonces, ha sido un remar contra la corriente constante, permanente, pero creo que la lucha por construir un estado donde tenga una nueva relación el gobierno con los pueblos indígenas es un objetivo que es importantísimo para la estabilidad de la nación y para el desarrollo de nuestros pueblos. Entonces, yo creo que hay que explorar todas las posibilidades y luchar por la vía política, por la vía jurídica, por lograr un propósito de esa naturaleza. Jaime Martínez Veloz, para despedir esta conversación que te agradezco, te pregunto abiertamente, ¿le planteaste a Patistán la posibilidad de una amnistía ayer que te reuniste con él en la cárcel? No, esto lo he platicado con el profesor, con el licenciado Sandino, que es su abogado. No, el día de ayer planteamos la necesidad de hacer una tarea de acompañamiento con los abogados en los alegatos de oídas que están haciendo con los del tribunal magistrados. Uh-huh. El día de ayer no planteamos eso, te lo digo sinceramente. Pero sí lo platicamos ya con los abogados, con Leonel y con Sandino. ¿Y el gobierno federal está pensándose la posibilidad o ya tiene algo definido en caso de que se requiera? No hay una definición. La definición ahorita es lograr que termine este proceso y tratar de que en el marco de del respeto a los diferentes poderes también se entienda que hay un asunto que nosotros hemos revisado y que desde el punto de vista jurídico hay una serie de disposiciones jurídicas que pueden servir para allanar la liberación del profesor Patistán. Si esto no se produce, entonces vamos a tener que explorar esta posibilidad que tú nos estás señalando. No porque debas influir, no planteando que influyas indebidamente en el Poder Judicial como representante del gobierno federal, pero sí estás haciendo gestiones, sí estás planteando argumentaciones jurídicas desde la presidencia ante el tribunal, antes de que resuelva el tribunal sobre el caso. Hemos acompañado a los abogados y a los familiares. ¿Qué significa acompañar, Jaime? Los hemos acompañado ante los magistrados, por ejemplo. O sea, ¿han estado presentes? O sea, tú como representante del gobierno federal. Olga, por ejemplo, cuando ella nos esgrimió sus argumentos sobre la resolución, por eso conozco el caso de fondo. Los acompañé con distintos ministros, a los abogados y a los familiares. ¿Acompañando para que ellos hablen o tú con una postura oficial? No, para que ellos hablen y también, nosotros esgrimiendo nuestros propios argumentos, ¿no? Como ciudadanos mexicanos, estableciendo
de alguna manera, los nuevos elementos que nosotros vemos que hoy están incorporados a la legislación nacional. Empujando, Jaime, como gobierno federal para la liberación de Patistán. Exactamente. Pues Jaime, no perdamos la comunicación. Te aprecio mucho que me hayas tomado esta llamada telefónica y nos mantendremos en contacto si tú me lo permites. Gracias y buenos días. Igualmente, Carmen, con muchísimo gusto. Buenos días, Jaime, y hasta la próxima.